7 historias de terror de camioneiros que pasaron por la curva maldita. Hay lugares en las carreteras de este mundo donde la realidad se tuerce como el asfalto bajo el sol del mediodía, donde las líneas blancas que deberían guiar a los viajeros parecen conducirlos hacia algo más antiguo y más hambriento que cualquier destino marcado en un mapa. La curva maldita es uno de esos lugares, y cada camionero que la ha atravesado lleva consigo una historia que nunca debería ser contada, pero que tampoco puede ser olvidada. Son relatos que se susurran en las paradas de camiones a las 3 de la madrugada, cuando el café ya no puede mantener alejado el sueño ni los recuerdos. Cuando los ojos cansados buscan en otros ojos la confirmación de que lo que vieron fue real, de que no están perdiendo la cordura en estas carreteras infinitas que devoran años de vida como si fueran kilómetros. Primera historia: el niño del arcén. La primera vez que Roberto pasó por la curva maldita fue en una noche sin luna de febrero, cuando el frío se colaba por cada rendija de la cabina de su camión como dedos invisibles buscando calor humano. Llevaba conduciendo 18 horas seguidas, transportando maquinaria pesada desde Monterrey hacia la frontera, y sus ojos ardían con esa sequedad particular que viene después de mirar demasiado tiempo las líneas discontinuas de la carretera. El camino serpenteaba a través de montañas cubiertas de pinos que se alzaban como centinelas oscuros contra un cielo que parecía más negro que el vacío, y la única luz provenía de los faros delanteros que apenas lograban rasgar esa oscuridad espesa y viva. Fue justo antes de entrar en la curva cuando lo vio por primera vez. Un niño pequeño, no más de 6 o 7 años, parado en el arcén de la carretera. Vestía un pantalón corto azul y una camiseta blanca que parecía demasiado limpia, demasiado inmaculada para alguien que estuviera perdido en medio de la nada. El niño no movía un músculo, simplemente miraba fijamente hacia la carretera con una expresión que Roberto no pudo descifrar en ese primer vistazo fugaz. Sus ojos captaron ese destello blanco de la camiseta, esa pequeña figura inmóvil, y algo en su pecho se contrajo con una mezcla de alarma y compasión instantánea. Roberto pisó el freno con más fuerza de la necesaria. Las ruedas del camión chirriaron contra el asfalto y todo el vehículo se sacudió violentamente mientras reducía la velocidad. Su corazón latía con fuerza irregular, bombeando adrenalina a través de sus venas mientras maniobraba para detenerse en el arcén. ¿Qué hacía un niño solo en este lugar, abandonado por Dios, a estas horas de la noche? La pregunta resonaba en su mente como una campana de alarma, pero más fuerte era el instinto de proteger, de ayudar. Cuando finalmente logró detener el camión completamente, echó el freno de mano y se giró para mirar por el espejo lateral. El arcén estaba vacío. La carretera se extendía detrás de él como una cinta negra desplegada sobre la tierra, iluminada parcialmente por las luces traseras rojas de su vehículo, pero no había rastro alguno del niño. Ni siquiera una sombra, ni un movimiento entre los árboles que bordeaban el camino. El sudor comenzó a acumularse en la frente de Roberto a pesar del frío que penetraba por las ventanillas. Se quitó la gorra de béisbol desgastada que siempre llevaba y se pasó una mano temblorosa por el cabello húmedo. Tenía que haber visto al niño, estaba seguro. No era la primera vez que conducía exhausto, no era la primera vez que veía sombras donde no debería haberlas, pero esto había sido diferente. La imagen del niño era demasiado nítida, demasiado definida, con demasiados detalles específicos para ser una alucinación producto del cansancio. Se bajó del camión. El aire nocturno golpeó su rostro como un puñetazo helado, llevando consigo el olor a tierra húmeda y pinos resinosos. Sus botas crujieron sobre la gravilla del arcén mientras caminaba de regreso hacia donde había visto al niño, alumbrando con la linterna que siempre llevaba en el cinturón. El haz de luz amarillenta bailaba sobre el asfalto agrietado.
sobre las hierbas secas que crecían en el borde de la carretera, pero no revelaba nada fuera de lo común. Ninguna huella pequeña en el polvo, ningún indicio de que alguien hubiera estado allí recientemente. «¿Hola?», llamó Roberto y su voz sonó extrañamente apagada, como si la oscuridad absorbiera las palabras antes de que pudieran viajar muy lejos. «¿Hay alguien ahí? Si necesitas ayuda, no tengas miedo». El silencio que siguió no era el silencio normal de una noche en la montaña. Era algo más denso, más deliberado. No había el canto de grillos que debería escucharse en esta época del año, ni el susurro del viento entre los pinos, ni siquiera el crujido de pequeños animales moviéndose entre la maleza. Era como si todo lo viviente se hubiera retirado de este pedazo particular de carretera, como si supieran algo que Roberto aún no comprendía. Regresó a su camión con el corazón todavía acelerado y las manos temblando levemente cuando agarró el volante. Se dijo a sí mismo que había sido el cansancio. Nada más. 18 horas al volante podían hacer que cualquiera viera cosas que no estaban allí. Puso el camión en marcha nuevamente y comenzó a avanzar lentamente, entrando en la curva que le había dado su nombre maldito a este tramo de carretera. La curva era más cerrada de lo que parecía desde la distancia, casi un giro de 180 grados que obligaba a reducir la velocidad hasta casi detenerse por completo. Los árboles se inclinaban sobre el camino formando un túnel de ramas entrelazadas que bloqueaban cualquier rastro de luz estelar. Roberto mantuvo la vista fija en el camino adelante, concentrado en mantener el pesado vehículo en su carril mientras negociaba la curva. Entonces lo vio de nuevo. El niño estaba ahora en medio de la carretera, directamente en el camino del camión. Pero esta vez había algo terriblemente diferente en su postura. Su cabeza colgaba en un ángulo imposible, como si su cuello estuviera roto, y sus brazos pendían inertes a los lados de su cuerpo. La camiseta blanca ya no estaba limpia. Ahora estaba manchada de algo oscuro que podría haber sido barro o sangre seca. Pero lo que heló la sangre de Roberto en sus venas fueron los ojos del niño cuando finalmente levantó esa cabeza torcida para mirarlo directamente. Eran completamente negros. No tenían iris ni pupila visible, solo ese vacío negro y profundo que parecía extenderse mucho más allá de donde cualquier ojo humano debería llegar. Y estaban llenos de una rabia antigua, de un dolor que trascendía cualquier sufrimiento humano comprensible. Roberto gritó y giró el volante bruscamente hacia la derecha. El camión se tambaleó peligrosamente, inclinándose sobre sus ruedas laterales mientras él luchaba por mantener el control. Por un momento interminable pensó que iba a volcar, que todo el peso de la carga iba a arrastrar el vehículo hacia un lado y a enviarlo rodando por la pendiente que bajaba desde el borde de la carretera. Pero de alguna manera, con las manos aferradas al volante hasta que los nudillos se pusieron blancos y los músculos de sus brazos temblaban por el esfuerzo, logró estabilizar el camión y detenerlo en el arcén opuesto. Se quedó allí sentado, jadeando, con el corazón golpeando contra sus costillas como si quisiera escapar de su pecho. Le tomó varios minutos reunir el coraje suficiente para mirar por el parabrisas, hacia donde había visto al niño. La carretera estaba vacía. No había nadie allí, ni siquiera una sombra que pudiera haber proyectado su imaginación hiperactiva. Pero cuando finalmente arrancó de nuevo y completó la curva, cuando los árboles finalmente se abrieron y pudo ver un tramo recto de carretera iluminada por la tenue luz del amanecer que comenzaba a filtrarse desde el horizonte, Roberto notó algo que hizo que un escalofrío recorriera toda su columna vertebral. Había una pequeña cruz blanca en el arcén, medio oculta entre las hierbas altas, y atada a esa cruz había una fotografía descolorida por el clima, protegida por un plástico agrietado. Era la foto de un niño pequeño con pantalón corto azul y camiseta blanca,
sonriendo a la cámara con esa inocencia que solo los niños pueden tener. Debajo de la foto había una inscripción pintada a mano en la madera de la cruz. Miguel Ángel Rodríguez, 7 años, atropellado y abandonado aquí el 15 de febrero de 1987. Que encuentres el descanso que te negaron. Roberto no se detuvo. Pisó el acelerador y no miró atrás hasta que la curva maldita quedó muchos kilómetros detrás de él. Pero durante los siguientes meses, cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos completamente negros, mirándolo con una mezcla de súplica y acusación, como si el niño estuviera buscando algo que Roberto no podía darle. Justicia, quizás. O simplemente compañía en ese tramo solitario de carretera donde había muerto solo y asustado, donde su pequeño cuerpo había sido dejado como basura desechable por alguien que nunca fue encontrado. Segunda historia. La mujer de blanco que pedía aventón. Javier era un hombre práctico que no creía en fantasmas ni en maldiciones. Había conducido camiones por más de 20 años. Había atravesado cada carretera peligrosa de México al menos una docena de veces, y nunca había visto nada que no pudiera explicar con lógica y sentido común. Cuando otros camioneros hablaban de apariciones y presencias en las carreteras, Javier se reía y pedía otra cerveza, atribuyendo esas historias a la imaginación sobrecargada de hombres que pasaban demasiado tiempo solos con sus pensamientos. Pero esa actitud cambió una noche de marzo cuando se acercaba a la curva maldita con un cargamento de productos electrónicos destinados a la Ciudad de México. Era una noche clara, con una luna casi llena que bañaba el paisaje montañoso con una luz plateada y etérea que hacía que las sombras parecieran más profundas y más oscuras por contraste. Javier tarareaba junto con la radio una vieja canción ranchera que le recordaba a su juventud, cuando el mundo parecía más simple y las carreteras menos largas. Vio a la mujer cuando estaba a unos 100 metros antes de la entrada de la curva. Estaba parada en el arcén, con el pulgar levantado en el gesto universal de pedir aventón, y Javier pudo ver desde la distancia que vestía completamente de blanco. Un vestido blanco largo que le llegaba hasta los tobillos, movido por una brisa que él no podía sentir desde dentro de la cabina cerrada de su camión. Tenía el cabello negro y largo cayendo sobre sus hombros como una cortina de seda oscura. El primer instinto de Javier fue no detenerse. Las reglas no escritas de la carretera dictaban que no debías recoger desconocidos, especialmente no en medio de la noche, en un tramo solitario como este. Pero había algo en la postura de la mujer, algo en la forma en que permanecía tan inmóvil, mirando hacia el camino que se acercaba, que despertó su compasión. ¿Qué estaba haciendo una mujer sola aquí? ¿Tendría problemas con su coche? ¿Estaría huyendo de algún peligro? Contra su mejor juicio, Javier comenzó a reducir la velocidad. El camión gruñó y se quejó mientras los frenos hidráulicos hacían su trabajo, llevando las toneladas de metal y carga a una parada gradual junto a la mujer. Bajó la ventanilla del lado del pasajero y se inclinó para verla mejor. Ella era hermosa de una manera que parecía casi artificial, como una estatua de porcelana cobrada vida. Su piel era pálida, tan pálida que parecía brillar con luz propia bajo la luna llena. Sus rasgos eran delicados y perfectos, como si hubieran sido esculpidos por un artista obsesionado con capturar la esencia de la belleza femenina. Pero eran sus ojos los que capturaron toda la atención de Javier. Eran de un color negro profundo, casi sin contraste entre el iris y la pupila, y había algo en su mirada que hacía que el aire dentro de la cabina se sintiera repentinamente más frío. «¿Necesita ayuda, señorita?», preguntó Javier, tratando de mantener su voz casual a pesar del ligero temblor que había comenzado en algún lugar profundo de su pecho. La mujer sonrió, y esa sonrisa fue lo primero que alertó a Javier de que algo estaba terriblemente mal.
Era demasiado amplia, estiraba sus labios más de lo que debería ser anatómicamente posible y no alcanzaba sus ojos, que permanecían tan fríos y oscuros como pozos sin fondo. «Voy hacia la ciudad», dijo ella, y su voz tenía una calidad extraña, como si estuviera hablando desde muy lejos o desde debajo del agua. «Podría llevarme. He estado esperando tanto tiempo aquí». Cada instinto en el cuerpo de Javier le gritaba que dijera que no, que pusiera el camión en marcha y se alejara lo más rápido posible. Pero cuando abrió la boca para declinar cortésmente, las palabras que salieron fueron completamente diferentes. «Por supuesto, suba». No había querido decir eso. Las palabras habían salido de su boca como si alguien más las estuviera controlando, como si su lengua y sus labios hubieran decidido independientemente del resto de su ser. Sintió una oleada de pánico recorrer su cuerpo mientras veía a la mujer rodear el frente del camión con pasos que parecían no tocar completamente el suelo. Cuando ella abrió la puerta del pasajero y subió, el interior de la cabina se llenó con un olor que hizo que el estómago de Javier se retorciera. Era el olor de algo muerto, de carne en descomposición mezclada con tierra húmeda y flores marchitas. Pero más perturbador que el olor era el frío que emanaba de ella, como si fuera una fuente de hielo viviente. La temperatura dentro de la cabina cayó tan dramáticamente que Javier pudo ver su propio aliento formando nubes blancas frente a su rostro. «Gracias por su amabilidad», dijo la mujer mientras cerraba la puerta con un suave clic que resonó en el silencio como un disparo. «No muchos se detienen por mí últimamente. No como antes». Javier puso el camión en marcha con manos que temblaban visiblemente ahora. Sus dedos resbalaban sobre el volante por el sudor que había comenzado a empapar sus palmas a pesar del frío penetrante. Trató de concentrarse en la carretera adelante, en navegar la curva que se aproximaba, pero podía sentir la presencia de la mujer a su lado como un peso físico presionando contra su conciencia. «¿Ha tenido problemas con su vehículo?», preguntó, buscando desesperadamente algo normal que decir. Alguna conversación mundana que pudiera romper la atmósfera opresiva que llenaba la cabina. «No tengo vehículo», respondió ella, y cuando Javier se atrevió a mirarla de reojo, vio que ella lo estaba observando con una intensidad que le recordó a un depredador estudiando a su presa. «No desde hace mucho tiempo, no desde la noche que Ramón me dejó aquí». «¿Ramón?», repitió Javier, aunque algo dentro de él deseaba no haber preguntado. «Mi prometido», continuó ella, y su voz tomó un tono soñador, como si estuviera recordando algo de hace mucho tiempo. «Nos íbamos a casar en la ciudad. Yo llevaba puesto mi vestido de novia, tan bonito, tan blanco y puro, pero tuvimos una pelea en el camino. Él se enojó. Yo me enojé. Las palabras que dijimos fueron terribles. Las cosas que nos prometimos hacer, las maldiciones que nos lanzamos el uno al otro». Javier podía ver la curva aproximándose en sus faros. La carretera parecía retorcerse sobre sí misma como una serpiente negra, y los árboles a ambos lados formaban paredes vivientes que parecían cerrarse más y más mientras avanzaban. «Ramón me dijo que me bajara del coche», continuó la mujer, y ahora había algo afilado en su voz, algo lleno de una amargura que había tenido décadas para fermentar y convertirse en algo más oscuro. «Me dijo que si era tan desgraciada, podía caminar el resto del camino a la ciudad. Yo le dije cosas peores, le grité que ojalá se muriera, que ojalá nunca llegara a su destino. Y entonces salí del coche con mi vestido blanco arrastrándose por el polvo del arcén, y él arrancó sin mirar atrás. El camión había entrado completamente en la curva ahora». Javier sentía como si las paredes de árboles a ambos lados estuvieran cerrándose sobre ellos, como si el camino se estrechara imposiblemente con cada metro que avanzaban. «Me quedé parada allí durante horas», dijo la mujer, y cuando Javier la miró de nuevo, vio que lágrimas negras como tinta comenzaban a rodar por sus mejillas perfectas.
El vestido tan bonito se llenó de polvo y suciedad. Mis zapatos blancos se arruinaron, y nadie se detenía, nadie me ayudaba. Caminé y caminé tratando de salir de esta maldita curva, pero no importaba cuánto caminara, siempre terminaba de vuelta en el mismo lugar. «Señorita, comenzó Javier, pero ella levantó una mano para silenciarlo, y él vio con horror creciente que sus dedos estaban demasiado largos, demasiado delgados, las uñas negras y afiladas como garras. Cuando amaneció, Ramón regresó, continuó ella, ignorando su intento de hablar. Había sentido remordimiento, supongo. Volvió para buscarme, para disculparse, pero venía conduciendo demasiado rápido, demasiado distraído buscándome con la vista. No vio la curva hasta que fue demasiado tarde. El camión de Javier había completado casi toda la curva ahora. Podía ver el tramo recto de carretera que se extendía adelante. Podía ver la promesa de escape de este lugar claustrofóbico, donde el aire mismo parecía cargado de malevolencia. «Su coche se salió del camino justo allí», dijo la mujer, señalando hacia un punto específico en el lado derecho de la carretera, donde los árboles estaban particularmente densos. Se estrelló contra esos pinos a toda velocidad. El impacto fue tan violento que el motor atravesó el compartimiento del conductor. Murió instantáneamente, ¿sabe? No sintió dolor, pero yo sí. Javier pisó el acelerador, desesperado ahora por salir de la curva, por poner distancia entre él y esta mujer que cada vez se parecía menos a algo humano y más a algo que solo había estado usando una forma humana como disfraz. «Porque verá», continuó ella, y su voz se había vuelto un susurro áspero que hacía que la piel de Javier se erizara. Yo estaba allí, en el bosque. Había caminado entre los árboles buscando ayuda. Y cuando su coche se estrelló, una de las ramas de pino atravesó el parabrisas trasero y me atravesó a mí también. Quedé empalada allí, atrapada contra un árbol con una rama del grosor de mi brazo atravesando mi pecho. «Por favor, pare de hablar», susurró Javier, pero las palabras salieron débiles y sin fuerza, apenas audibles sobre el rugido del motor. «Tardé horas en morir», dijo ella, y ahora cuando Javier la miró, vio que su vestido blanco ya no estaba limpio. Estaba empapado de sangre oscura que parecía manar de alguna herida invisible en su pecho, manchando la tela hasta volverla roja oscura casi negra. Horas atrapada allí, sangrando, viendo el cuerpo de Ramón aplastado dentro del coche retorcido sin poder alcanzarlo, sin poder decirle que lo perdonaba, que lamentaba las cosas terribles que le había dicho. Las manos de Javier apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos habían perdido todo color. Finalmente había salido de la curva. La carretera se extendía recta adelante, pero cuando miró por el espejo retrovisor, vio algo que hizo que su vejiga amenazara con vaciarse. La curva detrás de él parecía extenderse infinitamente, retorciéndose y girando sobre sí misma de maneras que violaban toda geometría posible, y podía jurar que veía figuras oscuras moviéndose entre los árboles, observando su camión mientras se alejaba. «Y ahora estoy atrapada», dijo la mujer, y su voz se había convertido en algo que ya no era completamente humano, algo que sonaba como el viento aullando a través de huesos huecos. «Atrapada en esta curva maldita para siempre, reviviendo esa noche una y otra vez, pidiendo ayuda que nunca llegó a tiempo. Entiende ahora por qué necesitaba que se detuviera, por qué necesitaba que alguien, cualquiera, me llevara lejos de aquí». Javier finalmente encontró su voz y gritó: «¡Bájese de mi camión! ¡Bájese ahora!». La mujer sonrió de nuevo, y esta vez Javier pudo ver que sus dientes estaban manchados de negro, como si hubieran sido empapados en tinta o sangre vieja. Su rostro comenzó a cambiar. La piel perfecta y pálida comenzó a agrietarse y desprenderse en placas, revelando algo podrido y descompuesto debajo. «No puedo bajarme», dijo ella suavemente.
Del mismo modo que no puedo abandonar la curva, estoy atada a ese lugar, condenada a caminar ese tramo de carretera eternamente, pero al menos por unos minutos, por estos breves momentos preciosos mientras su camión me aleja, puedo sentir algo parecido a la libertad. Puedo pretender que soy de nuevo humana, que todavía tengo una vida por delante, un futuro con Ramón. Entonces, entre un parpadeo y el siguiente, ella desapareció. Simplemente se desvaneció como si nunca hubiera estado allí, dejando solo ese olor persistente a descomposición y flores muertas, y un charco de algo oscuro y viscoso en el asiento del pasajero que podría haber sido sangre o podría haber sido algo peor. Javier condujo sin parar durante las siguientes 6 horas, sin atreverse siquiera a detenerse para orinar. Cuando finalmente llegó a su destino en la Ciudad de México, había envejecido 10 años en una sola noche. Su cabello, que había sido completamente negro cuando comenzó el viaje, ahora mostraba mechones plateados en las sienes, y nunca, nunca volvió a conducir por la curva maldita, incluso si eso significaba dar un rodeo de cientos de kilómetros. Porque sabía que si volvía a pasar por allí, la mujer de blanco estaría esperando en el arcén, con su pulgar levantado y su sonrisa terrible, lista para subir de nuevo a su camión y contar su historia de amor y muerte una vez más. Tercera historia: el camión fantasma. Martín había escuchado las historias sobre el camión fantasma durante años. Todos los camioneros que frecuentaban las rutas del norte conocían la leyenda. Un camión viejo, un modelo de los años 60 según algunos, que aparecía detrás de ti en la curva maldita sin faros ni sonido de motor. Te seguía cada vez más cerca hasta que podías ver en tu espejo retrovisor que no había nadie en la cabina, que el volante giraba solo guiado por manos invisibles. Y si te alcanzaba, si lograba golpear tu parachoques trasero con el suyo, tu camión saldría de la carretera exactamente de la misma manera que había ocurrido en el accidente original que había creado el fantasma. Martín había descartado estas historias como supersticiones de hombres simples que necesitaban explicaciones sobrenaturales para accidentes causados por cansancio o descuido. Hasta aquella noche de abril, cuando transportaba ganado vivo desde Chihuahua hacia Guadalajara, y su ruta lo llevó inevitablemente a través de la curva maldita. Era cerca de la medianoche cuando se acercó a la curva. Los animales en la parte trasera de su camión mugían inquietos, un sonido bajo y continuo que había estado irritándolo durante las últimas horas. Normalmente el ganado se calmaba después de las primeras horas de viaje, acostumbrándose al movimiento y al sonido del motor, pero estos animales parecían cada vez más agitados mientras se acercaban a la curva. Sus mugidos tenían una cualidad casi desesperada, como si estuvieran tratando de advertirle de algo. Martín estaba ajustando la radio, buscando una estación que tuviera menos estática, cuando notó los faros en su espejo retrovisor. Habían aparecido de la nada 2 círculos de luz amarillenta que se aproximaban rápidamente por detrás. Se sintió levemente irritado porque el otro conductor se acercaba demasiado, violando esa distancia de seguridad que todos los camioneros profesionales respetaban religiosamente en carreteras montañosas como esta. «Tranquilo, amigo», murmuró para sí mismo, reduciendo ligeramente la velocidad para darle al otro camión espacio para adelantarlo, si eso era lo que quería hacer. Pero el otro vehículo no adelantó. En lugar de eso, se mantuvo justo detrás de él, sus faros llenando la cabina de Martín con un resplandor antinatural que hacía que las sombras se movieran de maneras extrañas. Martín podía sentir cómo sus ojos comenzaban a doler por el brillo intenso reflejándose en todos sus espejos. «¿Qué demonios te pasa?», gruñó, parpadeando para aclarar su visión mientras entraba en la curva propiamente dicha.
Alzó su mano y agitó con gestos exagerados para indicarle al otro conductor que bajara las luces o mantuviera más distancia, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando Martín se dio cuenta de algo perturbador. Aunque los faros del camión detrás de él eran brillantes e intensos, no iluminaban nada más que su propio vehículo. Cuando miraba a los lados de la carretera a través de sus espejos, esperando ver los árboles y el arcén iluminados por esos faros potentes, todo permanecía sumido en una oscuridad absoluta. Era como si la luz del otro camión existiera solo para él, como si hubiera sido diseñada específicamente para cegarlo y desorientarlo. El corazón de Martín comenzó a latir más rápido. Pisó el acelerador tratando de ganar algo de distancia, pero el otro camión aceleró también, manteniéndose pegado a su parachoques trasero con una precisión que desafiaba toda lógica. La curva se estrechaba más y más, y Martín tuvo que concentrar toda su atención en mantener su vehículo en el carril mientras el camión pesado protestaba bajo la tensión de los giros cerrados. Entonces los faros del otro camión se apagaron. La oscuridad que siguió fue tan completa y repentina que Martín quedó temporalmente ciego. Había estado mirando los espejos, tratando de ver algo útil sobre su perseguidor, y cuando las luces desaparecieron, sus ojos no pudieron ajustarse lo suficientemente rápido a la nueva oscuridad. Maldijo en voz alta y trató de concentrarse en la carretera adelante, iluminada solo por sus propios faros, pero podía sentir que algo estaba mal, terriblemente mal. El otro camión todavía estaba allí. Aunque ya no podía verlo, Martín podía sentir su presencia como un peso físico presionando contra la parte trasera de su vehículo. El aire dentro de la cabina se había vuelto denso y difícil de respirar, cargado con un olor que le recordó a aceite quemado y metal oxidado. Los animales en la parte trasera habían enloquecido por completo, sus mugidos alcanzando un tono de pánico puro que hacía eco dentro del contenedor metálico. Martín miró hacia su espejo retrovisor y lo que vio allí hizo que su sangre se convirtiera en hielo en sus venas. El camión fantasma estaba justo detrás de él, tan cerca que hubiera sido imposible caber un pedazo de papel entre los dos parachoques. Pero ahora, a pesar de la oscuridad, Martín podía verlo con una claridad terrible. Era un modelo antiguo, tal vez de los años 60 o incluso antes, con la pintura descascarada y el metal corroído por décadas de exposición a los elementos. La cabina estaba destrozada por el lado del conductor, como si hubiera sido aplastada en algún accidente violento, y el parabrisas era un mosaico de vidrios rotos sostenidos juntos por la suerte y la telaraña. Y había alguien en el asiento del conductor, o más precisamente algo que había sido alguien una vez. Martín podía distinguir la silueta de un hombre sentado detrás del volante, pero incluso a través de la oscuridad y la distancia, podía ver que algo estaba profundamente equivocado con esa figura. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo imposible, colgando hacia un lado como si su cuello hubiera sido roto. Sus manos agarraban el volante con una fuerza que hacía que sus nudillos sobresalieran blancos, incluso a través de la piel grisácea. Y cuando Martín entrecerró los ojos tratando de ver mejor, la cosa en el asiento del conductor levantó su cabeza lentamente, dolorosamente, y lo miró directamente. No tenía ojos. Las cuencas oculares estaban vacías, solo agujeros negros y profundos que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Pero a pesar de la falta de ojos, Martín podía sentir que lo estaba mirando, estudiándolo, juzgándolo de alguna manera fundamental. El camión fantasma aceleró repentinamente, cerrando la ya mínima distancia entre los dos vehículos. Martín escuchó y sintió el impacto cuando el parachoques del otro camión golpeó el suyo, un golpe metálico que resonó a través de todo su vehículo.
Su camión se tambaleó peligrosamente, las ruedas traseras perdiendo tracción momentáneamente en el asfalto húmedo de la curva. ¡No, no, no!, gritó Martín, luchando con el volante, mientras su camión amenazaba con salirse del camino. Podía ver el borde de la carretera acercándose, podía ver los árboles esperando al otro lado del arcén como espectadores hambrientos, esperando un espectáculo sangriento. El camión fantasma lo golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza. El impacto hizo que la cabeza de Martín se sacudiera violentamente hacia adelante y luego hacia atrás, golpeando contra el respaldo de su asiento. Sintió un dolor agudo en su cuello y por un momento su visión se nubló, llenándose de estrellas brillantes que bailaban en la oscuridad. Cuando su visión se aclaró, Martín se encontró mirando directamente hacia los árboles al lado de la carretera. Su camión se había desviado completamente hacia la derecha y estaba a solo metros de salirse del asfalto. Con un grito de desesperación, giró el volante violentamente hacia la izquierda, sobrecompensando y enviando el camión deslizándose hacia el carril contrario. El camión fantasma desapareció. Entre un segundo y el siguiente, simplemente dejó de estar allí. No se desvaneció gradualmente ni se alejó conduciendo, simplemente cesó de existir como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. La presencia opresiva en el aire desapareció con él, y Martín pudo respirar profundamente por primera vez en lo que parecían horas. Le tomó otros 10 minutos completar la curva, conduciendo a una velocidad de caracol, mientras sus manos temblaban incontrolablemente sobre el volante y el sudor corría por su rostro en arroyos. Cuando finalmente salió al tramo recto al otro lado, detuvo el camión en el arcén y salió con piernas que apenas podían sostenerlo. Vomitó en el pasto del borde de la carretera, vaciando su estómago una y otra vez hasta que no quedó nada más que bilis amarga. Después, cuando pudo moverse de nuevo, caminó hacia la parte trasera de su camión para verificar su parachoques. Sabía lo que había sentido, sabía que el camión fantasma lo había golpeado al menos 2 veces con fuerza suficiente para dejar daños significativos. Pero cuando llegó a la parte trasera y alumbró con su linterna, el parachoques estaba perfectamente intacto. No había ni un rasguño, ni una abolladura, ni siquiera una marca en el polvo del camino. Los animales en el contenedor se habían calmado, mugiendo suavemente ahora como si nada hubiera pasado. Pero Martín sabía la verdad. Sabía que algo allí en la curva maldita había tratado de matarlo, de enviarlo a estrellarse contra los árboles del mismo modo que el conductor original del camión fantasma había encontrado su muerte décadas atrás. Y sabía que la próxima vez que tuviera que pasar por allí, si es que alguna vez reunía el coraje para hacerlo, el camión fantasma estaría esperando en algún lugar entre las sombras, con su conductor sin ojos, listo para intentarlo de nuevo. Cuarta historia. Las voces en la radio. Elena era una de las pocas mujeres camioneras que trabajaban las rutas del norte, y había tenido que esforzarse el doble que cualquier hombre para ganarse el respeto de sus colegas. No toleraba tonterías ni supersticiones, y cuando escuchaba a otros camioneros hablar sobre la curva maldita, generalmente se retiraba de la conversación con un resoplido de disgusto. Eran historias para asustar a novatos, nada más. No había nada sobrenatural en estas montañas, solo kilómetros de asfalto y árboles y las ocasionales cruces blancas que marcaban donde conductores descuidados habían encontrado su fin. Esa confianza se hizo añicos una noche de mayo cuando transportaba equipo médico hacia un hospital en el norte, y su ruta la llevó directamente a través de la curva. Había salido tarde debido a un retraso en la carga, y ahora eran casi las 2 de la madrugada. La fatiga tiraba de sus párpados, pero ella la combatía con café cargado de una termo que mantenía entre sus piernas y con música alta en la radio.
Estaba cantando, junto con una vieja canción pop de los 90, golpeando el volante al ritmo de la música, cuando la radio comenzó a tener interferencias. Al principio era solo estática ocasional, pequeños estallidos de ruido blanco que interrumpían la canción. Elena ajustó el dial, buscando una mejor recepción, pero la estática solo empeoró. Pronto toda la canción fue tragada por un rugido constante de interferencia que llenaba la cabina, con un sonido como de 1000 voces susurrando todas al mismo tiempo. «Maldita sea», murmuró Elena, golpeando la radio con la palma de su mano, un gesto que nunca había funcionado para arreglar nada, pero que todos hacían de todos modos. La estática continuó, creciendo en volumen hasta que tuvo que bajar el volumen casi por completo. Fue entonces cuando escuchó la voz. Era apenas audible debajo de la estática, una voz femenina que sonaba distante y distorsionada, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo profundo. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero se dijo a sí misma que era solo otra estación cruzándose con la frecuencia, alguna emisora de radio AM de baja potencia desde algún pueblo cercano. «Ayuda», decía la voz. «Por favor, ayuda. Atrapada aquí». Elena frunció el ceño y subió el volumen un poco, a pesar de que cada instinto le decía que lo apagara por completo. La voz se volvió ligeramente más clara, aunque todavía cortada y fragmentada por ondas de estática. «Curva. No puedo salir de la curva. Llevo tanto tiempo tratando. Por favor, si alguien puede oírme». El camión de Elena entró en la curva propiamente dicha, y mientras las luces de sus faros barrían sobre los árboles apretados a ambos lados, la voz en la radio se volvió más urgente, más desesperada. «Él todavía está aquí, nunca se fue, nos mantiene atrapados, a todos nosotros». «¿Quién está allí?», preguntó Elena en voz alta, inmediatamente sintiéndose tonta por hablarle a la radio. Pero para su sorpresa y creciente terror, la voz respondió: «María, me llamo María. Ocurrió hace 7 años. Mi coche se descompuso en la curva. Esperé ayuda, pero...». La voz se cortó en un estallido de estática, luego regresó más débil. «Vino él. Pensé que iba a ayudarme, pero...». Elena sentía su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sus manos apretaban el volante con fuerza mientras trataba de concentrarse en la carretera, en mantener el camión en su carril a través de los giros cerrados. Pero la voz en la radio la distraía, tiraba de su atención como anzuelos enganchados en su conciencia. «No entiendo», dijo Elena, hablando hacia la radio como si fuera un teléfono. «¿Dónde estás? ¿Cómo estás transmitiendo esto?». La respuesta vino entre más olas de estática, y ahora Elena podía escuchar algo más debajo de la voz de María. Eran otras voces, docenas de ellas, todas hablando al mismo tiempo en un coro cacofónico de súplicas y advertencias. «No estoy transmitiendo, estoy gritando. Todos estamos gritando, pero nadie puede oírnos excepto...». María se detuvo, y cuando habló de nuevo su voz estaba llena de un terror puro que hizo que el estómago de Elena se retorciera. «Excepto cuando están en la curva. Solo entonces pueden oírnos. Solo entonces estamos lo suficientemente cerca del mundo de los vivos para hacer contacto». Elena quería apagar la radio, quería detener el camión, dar la vuelta, tomar cualquier otra ruta, incluso si le añadía horas a su viaje, pero sus manos permanecían firmemente en el volante, guiando el camión más profundo en la curva, y su pie no quería obedecer sus órdenes de pisar el freno. «Tienes que salir de aquí», dijo María urgentemente. «Tienes que salir de la curva antes de que...». La voz se cortó abruptamente, reemplazada por un silencio tan completo que Elena pensó por un momento que la radio se había roto por completo. Pero luego, lentamente, otra voz comenzó a hablar. Esta era masculina, profunda y resonante, con un tono que hizo que cada músculo en el cuerpo de Elena
se tensara instintivamente. «Elena», dijo la voz, y el hecho de que supiera su nombre hizo que su sangre se helara. Elena Sánchez, de Monterrey, 32 años, conduciendo un Kenworth del 2015 con placas... ¿Debo continuar? Elena sintió que su garganta se cerraba, incapaz de producir palabras. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Cómo sabía qué camión conducía? «No tengas miedo», continuó la voz, pero había algo en su tono que hacía imposible no tener miedo. «Solo quiero hablar. Hace tanto tiempo que no tengo una conversación apropiada con alguien. Los otros, las almas atrapadas aquí, solo pueden gritar y sollozar. Son tan aburridos después de un tiempo». «¿Quién eres?», logró susurrar Elena finalmente, su voz apenas audible sobre el sonido del motor. «Tengo muchos nombres», respondió la voz. «Algunos me llaman el guardián de la curva, otros me llaman simplemente el accidente. Pero en vida, hace mucho tiempo, me llamaban Carlos, Carlos Mendoza. Trabajaba en la construcción de esta carretera, ¿sabes? En los años 50. Fue mi crew el que construyó esta sección particular, incluyendo esta maldita curva». La radio crepitó y por un momento Elena pudo escuchar de nuevo las otras voces debajo de la voz de Carlos, todos esos susurros superpuestos de almas en agonía. «Hubo un accidente durante la construcción», continuó Carlos, su voz tomando un tono casi nostálgico. «Una explosión mal calculada. 20 hombres murieron, enterrados bajo toneladas de roca. Yo estaba entre ellos. Nos dejaron allí, ¿sabes? Era demasiado caro y peligroso recuperar los cuerpos, así que simplemente pavimentaron sobre nosotros y continuaron con la construcción». Elena podía ver que se acercaba al final de la curva. La carretera comenzaba a enderezarse adelante, prometiendo liberación de este tramo claustrofóbico de asfalto retorcido. Solo un poco más y estaría fuera. «Y desde entonces», dijo Carlos, y ahora su voz se había vuelto oscura, cargada de una malevolencia que era casi tangible, «he estado reclamando almas para que me hagan compañía. Cada muerte en esta curva me fortalece. Cada vida perdida se suma a mi colección. María está aquí. El niño Miguel Ángel está aquí. La novia abandonada está aquí. Todos están aquí, atrapados eternamente, repitiendo sus últimos momentos una y otra vez». «No», susurró Elena, pisando el acelerador más fuerte. No me vas a atrapar». Carlos se rió, un sonido bajo y horrible que salía de la radio como aceite espeso. «¿Quién dice que estoy tratando de atraparte a ti, Elena? Tal vez solo quiero que sepas la verdad. Tal vez solo quiero que cuando salgas de esta curva y sigas con tu vida, lleves contigo el conocimiento de todas las almas que sufren aquí, atrapadas en este pedazo maldito de carretera. Tal vez ese conocimiento te persiga en tus sueños, te haga dudar cada vez que conduzcas por aquí, hasta que un día, inevitablemente, cometas un error». «Cállate», dijo Elena, su voz temblando. «Cállate, cállate, cállate». Alcanzó hacia la radio para apagarla, pero antes de que sus dedos pudieran tocar el botón, todas las voces hablaron al unísono, un coro terrible de las condenadas. «Nunca saldrás de aquí». El camión de Elena salió de la curva. De un momento al otro estaba fuera, conduciendo por un tramo perfectamente recto de carretera, con los primeros rayos del amanecer comenzando a iluminar el cielo al este. La radio se quedó en silencio, volviendo a su programación normal, como si nada hubiera pasado. Elena condujo otros 20 kilómetros antes de finalmente detenerse en una parada de camiones, donde se sentó en su cabina temblando y llorando durante una hora completa. Cuando finalmente reunió el coraje para mirar su radio, vio algo que confirmó que todo había sido real. Grabado en el plástico junto al dial de sintonización, como si hubiera sido quemado allí con un hierro caliente, había un mensaje de una sola palabra: pronto. Quinta historia. El pasajero invisible. Raúl había desarrollado un hábito extraño después de años en la carretera.
Siempre dejaba el asiento del pasajero de su camión completamente despejado, sin bolsas, ni papeles, ni basura de comida rápida. No era por limpieza, aunque eso era lo que le decía a cualquiera que preguntara. Era porque de vez en cuando, durante viajes largos y solitarios por la noche, sentía como si hubiera alguien sentado allí. Nada que pudiera ver, nada que pudiera tocar, pero una presencia definitiva que hacía que el aire se sintiera más denso de ese lado de la cabina. La mayoría de las veces ignoraba esta sensación, atribuyéndola a la soledad de la profesión, a los trucos que la mente jugaba después de demasiadas horas mirando líneas blancas deslizarse bajo las luces de los faros. Pero cuando pasaba por la curva maldita, esa presencia siempre se volvía más fuerte, más definida, casi como si se solidificara parcialmente en algo que podía existir en el borde de la percepción humana. Esta noche particular, mientras transportaba una carga de productos químicos industriales hacia el sur, esa presencia se manifestó más claramente de lo que nunca había hecho antes. Raúl acababa de entrar en la curva, reduciendo su velocidad, como siempre hacía en este tramo traicionero, cuando sintió que el asiento del pasajero se hundía como si alguien se hubiera sentado en él. Su cabeza giró instintivamente hacia la derecha, esperando ver, no sabía qué esperaba ver. Pero el asiento parecía vacío, aunque sus ojos le decían que algo estaba definitivamente mal con esa parte de la cabina. El aire allí parecía más espeso, como mirando a través de vidrio ondulado, y había una sugerencia de una forma humanoide, apenas visible en su visión periférica, pero desapareciendo cuando trataba de enfocarse directamente en ella. «¿Hola?», dijo Raúl, su voz sonando estúpida incluso para sus propios oídos. ¿A quién demonios estaba saludando? Pero para su shock absoluto, algo respondió. No fue una voz audible, no exactamente. Era más como si las palabras fueran insertadas directamente en su mente, saltándose sus oídos por completo, y la sensación era profundamente perturbadora, como tener a alguien susurrando directamente en su cerebro. «No debiste venir aquí esta noche». Raúl casi perdió el control del camión. Sus manos se resbalaron del volante por un momento de shock puro y el vehículo se desvió levemente hacia la izquierda antes de que pudiera recuperar el control. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, un tamborileo constante que ahogaba incluso el rugido del motor. «¿Quién? ¿Qué eres?», preguntó, manteniendo sus ojos fijos en la carretera adelante porque no se atrevía a mirar directamente hacia el asiento del pasajero de nuevo. «Fui como tú una vez. Conductor. Transportista. Pasé por esta curva cientos de veces sin incidentes, hasta la noche que no lo hice». Las palabras en la mente de Raúl venían acompañadas de imágenes, flashes de memoria que no eran suyas. Vio un camión similar al suyo perder tracción en asfalto mojado. Vio la carretera girar cuando el vehículo comenzó a rodar. Vio árboles aproximándose a velocidad imposible. Sintió el impacto brutal de metal contra madera, la sensación de costillas rompiéndose y pulmones colapsándose, el sabor de sangre en su boca mientras la vida se drenaba de su cuerpo. Raúl sacudió su cabeza violentamente, tratando de despejar esas imágenes horribles que no le pertenecían. «¿Por qué me estás mostrando esto?», preguntó, su voz quebrándose. «Porque necesitas entender. Esta curva no es solo carretera, es una cicatriz en el mundo, un lugar donde el velo entre los vivos y los muertos se ha vuelto tan delgado que casi no existe. Todos los que han muerto aquí están atrapados, pero algunos de nosotros retenemos suficiente de nuestra humanidad para advertir a los vivos, para tratar de salvar a aquellos que aún pueden ser salvados». Raúl podía ver que la forma en el asiento del pasajero se estaba volviendo ligeramente más visible. Ahora podía distinguir vagamente los contornos de un hombre, su postura,
la forma en que se inclinaba hacia adelante como si estuviera desesperado por hacerle entender algo crucial. Hay otros aquí que no son tan benevolentes. El que controla esta curva, el que mantiene a las almas atrapadas aquí, se alimenta del miedo y el dolor. Y esta noche tiene algo especial planeado para ti. ¿Y qué quieres decir?, preguntó Raúl, su voz apenas un susurro ronco. Mira tu espejo. Raúl no quería mirar. Cada célula en su cuerpo le gritaba que mantuviera sus ojos en la carretera, que ignorara la presencia en el asiento del pasajero y las advertencias que susurraba en su mente. Pero su mirada se desvió hacia el espejo retrovisor, casi contra su voluntad. Lo que vio allí hizo que su respiración se detuviera en su garganta. El camino detrás de él ya no estaba allí. En lugar de asfalto y árboles iluminados por sus luces traseras, veía solo oscuridad, una negrura tan completa y absoluta que parecía estar viva, pulsando como un corazón gigante. Y desde esa oscuridad, cosas comenzaban a emerger. Eran figuras humanas, o lo que alguna vez habían sido figuras humanas. Caminaban por la carretera hacia su camión con movimientos espasmódicos y antinaturales, sus cuerpos rotos y retorcidos en ángulos que violaban toda anatomía posible. Algunos arrastraban partes de sí mismos que habían sido arrancadas en accidentes violentos. Otros tenían sus cabezas colgando de manera grotesca, sostenidas solo por jirones de piel y músculo, y todos se acercaban cada vez más rápido, sus rostros desfigurados dirigidos hacia el camión de Raúl con una intensidad hambrienta. Son las almas perdidas, los que han abandonado su humanidad, los que se han rendido a la maldad de este lugar. Quieren lo que ya no pueden tener: vida, calor, existencia física, y tratarán de tomarlo de ti. ¿Cómo los detengo?, preguntó Raúl desesperadamente, pisando el acelerador, aunque sabía que su camión cargado no podía moverse mucho más rápido en estas curvas cerradas sin correr el riesgo de volcar. No puedes detenerlos, solo puedes sobrevivirlos. Mantén tu velocidad, no importa qué veas o escuches. No te detengas, no reduzcas la velocidad, no mires directamente a ninguno de ellos. Y por el amor de Dios, no abras tu puerta. Mientras la voz en su mente decía estas últimas palabras, Raúl escuchó el primer golpe en la parte trasera de su camión. Era un sonido pesado y húmedo, como carne golpeando metal, seguido por un rasguño horrible mientras algo trepaba por el exterior del contenedor. No, 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 repetía Raúl como un mantra, sus nudillos blancos sobre el volante, mientras forzaba al camión a moverse más rápido a través de la curva. Podía escuchar más golpes ahora, más rasguños, como si docenas de manos estuvieran agarrándose al exterior de su vehículo. Una cara apareció repentinamente en su ventanilla lateral. Era el rostro de una mujer joven, o había sido joven antes de lo que sea que le hubiera pasado. Su piel estaba gris y manchada, sus ojos eran pozos vacíos, y su boca se abría imposiblemente amplia mientras gritaba en silencio, golpeando el vidrio con manos que dejaban manchas oscuras como sangre vieja. Raúl gritó y el camión se desvió peligrosamente cerca del borde de la carretera. La presencia en el asiento del pasajero se solidificó lo suficiente para que Raúl pudiera verlo claramente ahora. Un hombre de mediana edad, con ojos amables y una expresión de preocupación profunda. «Concéntrate, no puedes mirarlos, mira solo la carretera, solo la carretera». Raúl forzó sus ojos de regreso hacia adelante, aunque podía ver más figuras en su visión periférica, trepando por el capó de su camión, arrastrándose sobre el techo, presionándose contra cada ventana. Sus golpes y rasguños creaban una cacofonía de sonido que amenazaba con abrumar su cordura. La manija de su puerta comenzó a girar. «No la dejes entrar. No importa cuánto lo intenten, no pueden entrar a menos que las invites». Raúl alcanzó y agarró la manija, sosteniéndola con fuerza contra la fuerza invisible que trataba de abrirla desde fuera.
Podía sentir la vibración de algo al otro lado, algo que presionaba y tiraba con una fuerza sobrehumana. Su brazo temblaba por el esfuerzo de mantenerla cerrada, sus músculos ardiendo, pero no se atrevía a soltarla. El final de la curva estaba a la vista ahora. Raúl podía ver donde los árboles se abrían y la carretera se enderezaba. Podía ver la primera luz del amanecer tocando el horizonte. 30 metros, 20, 10. Las figuras en el exterior de su camión comenzaron a gritar, un sonido que penetraba incluso el metal y el vidrio de la cabina, un aullido de frustración y rabia que hizo que sangre comenzara a gotear de la nariz de Raúl por la pura intensidad del sonido. Y entonces estaba fuera. El camión cruzó el límite invisible que marcaba el final de la curva maldita, y en un instante todas las figuras desaparecieron. Los golpes cesaron, los rasguños se detuvieron, los gritos se cortaron como si alguien hubiera presionado un botón de silencio. La manija de la puerta dejó de vibrar bajo la mano de Raúl, y cuando finalmente reunió el coraje para mirar hacia el asiento del pasajero, también estaba vacío. Raúl condujo otros 100 kilómetros antes de detenerse, todavía temblando incontrolablemente, todavía limpiándose la sangre que continuaba goteando de su nariz. Cuando finalmente se calmó lo suficiente para inspeccionar su camión, no encontró evidencia de nada, ni arañazos en la pintura, ni marcas en las ventanas, ni huellas de manos en el metal. Era como si toda la experiencia nunca hubiera ocurrido, pero Raúl sabía la verdad, y nunca volvió a pasar por la curva maldita de nuevo. Ni siquiera en sus sueños, donde las figuras retorcidas todavía lo perseguían a veces, donde todavía podía escuchar ese aullido terrible que había prometido robarle todo lo que era. Sexta historia. El accidente que nunca termina. Gustavo había visto accidentes antes. En 20 años conduciendo camiones, había visto metal retorcido y vidrio destrozado. Había visto cuerpos cubiertos con lonas a un lado de la carretera. Había escuchado el llanto de familiares recién informados de que sus seres queridos nunca regresarían a casa. Pensaba que estaba inmunizado al horror de los accidentes de tráfico, que había visto lo suficiente para que nada pudiera afectarlo realmente. Estaba equivocado. Fue una noche de junio, el aire cálido y húmedo, llevando la promesa de lluvia. Gustavo conducía hacia el norte con una carga de textiles, manteniendo un ritmo constante mientras la carretera serpenteaba a través de las montañas. Estaba pensando en su hija, en su cumpleaños que se acercaba, en el juguete que había ordenado en línea y que esperaba llegara a tiempo, cuando vio las luces de emergencia adelante. Eran las luces intermitentes rojas y azules de patrullas de policía y una ambulancia, bloqueando parcialmente la carretera justo antes de la entrada a la curva maldita. Gustavo redujo la velocidad, asumiendo que había habido un accidente, preparándose para esperar mientras los servicios de emergencia limpiaban la escena. Pero mientras se acercaba, comenzó a notar cosas extrañas. Primero, no había sonido. Las sirenas de los vehículos de emergencia deberían haber sido audibles desde esta distancia, pero solo había silencio. Segundo, los vehículos parecían viejos, no los modelos actuales que la policía usaba, sino patrullas de hace décadas, con ese diseño cuadrado y angular que había sido popular en los 80. Y tercero, las personas moviéndose alrededor de la escena del accidente se movían de manera extraña. Sus movimientos eran demasiado rápidos y luego demasiado lentos, como una grabación de video siendo reproducida a velocidades variables. Un oficial de policía cruzaría la carretera en un parpadeo, luego se quedaría perfectamente inmóvil durante varios segundos antes de moverse de nuevo. Gustavo sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Algo estaba mal aquí, profundamente equivocado. Su primer instinto fue girar, buscar otra ruta,
pero ya había reducido tanto la velocidad que el camión casi se había detenido, y no había espacio suficiente en este tramo estrecho de carretera para dar la vuelta a su vehículo largo. Un oficial de policía se acercó a su ventanilla. Gustavo podía verlo con claridad bajo las luces intermitentes, pero había algo extraño en su apariencia. Su uniforme era el correcto, su placa brillaba en su pecho, pero sus rasgos faciales eran borrosos, como una fotografía desenfocada, imposibles de discernir claramente. El oficial hizo un gesto para que Gustavo bajara su ventanilla. Con dedos temblorosos, Gustavo obedeció. «Disculpe, señor», dijo el oficial, y su voz tenía esa misma calidad distorsionada que la mujer de blanco había tenido en una de las historias anteriores, como si estuviera hablando desde debajo del agua. «Vamos a necesitar que espere aquí. Hubo un accidente serio adelante. Estamos trabajando en limpiar la escena». «¿Cuánto tiempo tomará?», preguntó Gustavo, aunque parte de él gritaba que no debería estar teniendo esta conversación, que debería encontrar alguna manera de salir de aquí inmediatamente. «No mucho más», respondió el oficial. «Ya casi hemos terminado. Solo tenga paciencia. Esto pasa cada noche aquí, ¿sabe? El mismo accidente, una y otra vez. Nunca podemos llegar lo suficientemente rápido para salvarlo». Gustavo sintió que su sangre se helaba. «¿Qué quiere decir con cada noche?». El oficial se inclinó más cerca de la ventanilla, y Gustavo podía ver ahora que donde deberían haber estado sus ojos, solo había sombras profundas y vacías. «El accidente del 23 de junio de 1985, dijo el oficial, su voz tomando un tono mecánico, como si estuviera recitando de un informe. «Un camión de carga perdió el control en condiciones de lluvia, volcó en la curva, y el conductor quedó atrapado en la cabina. Para cuando llegamos, el combustible se había derramado. Hubo una chispa. Nunca supimos de dónde. El fuego. El conductor estaba consciente. Estuvo consciente durante todo el tiempo. Gustavo podía ver más allá del oficial ahora, hacia la escena del accidente, y lo que vio hizo que su estómago se retorciera. Había un camión volcado más adelante, llamas emergiendo de su cabina, pero las llamas no se movían normalmente. En lugar de eso, pulsaban y se retorcían en patrones repetitivos, como una animación en bucle, y podía ver una figura dentro de la cabina, retorciéndose, tratando de escapar, ardiendo pero nunca siendo consumida completamente. «Dios mío», susurró Gustavo. «No hay Dios en este lugar», dijo el oficial. «Solo repetición, solo el mismo momento terrible reproduciéndose eternamente. Y nosotros», hizo un gesto hacia sí mismo y a los otros oficiales y paramédicos moviéndose alrededor de la escena. «Nosotros somos parte del loop también. Respondemos a la llamada cada noche, corremos hacia el fuego cada noche, tratamos de salvar al hombre cada noche. Y cada noche fallamos». Gustavo vio a los paramédicos corriendo hacia el camión en llamas con un extinguidor. Pero mientras los observaba, el extinguidor nunca parecía vaciarse, el fuego nunca parecía disminuir, y los paramédicos nunca se acercaban lo suficiente para realmente tocar el camión. Estaban atrapados en sus propios bucles, repitiendo las mismas acciones inútiles eternamente. «Tiene que dejarme pasar», dijo Gustavo, su voz temblando. «Tengo que salir de aquí». El oficial estudió a Gustavo durante un largo momento. Aunque no podía ver sus ojos, Gustavo sentía que estaba siendo evaluado, juzgado de alguna manera. «Puede pasar», dijo finalmente el oficial, «pero tendrá que conducir a través de la escena, a través del fuego. Es el único camino, y mientras lo hace, escuchará los gritos. El conductor todavía puede gritar, ¿sabe? Aunque ha estado gritando durante 30 y tantos años, su voz nunca se agota. Esa es su maldición particular». Gustavo no tenía opción, no podía retroceder, no podía dar la vuelta. Solo podía seguir adelante. Asintió con la cabeza, su garganta demasiado seca para hablar.
El oficial se apartó de la ventanilla y hizo un gesto hacia los otros oficiales. Los vehículos de emergencia comenzaron a moverse, creando un pasillo estrecho a través de la escena del accidente. Gustavo puso su camión en primera y comenzó a avanzar lentamente, sus manos apretando el volante con tanta fuerza que sus dedos se entumecieron. Mientras se acercaba al camión en llamas, los gritos comenzaron. Eran peores de lo que Gustavo había imaginado. No eran simplemente gritos de dolor, aunque el dolor estaba definitivamente allí. Eran gritos de desesperación absoluta, de horror existencial ante estar atrapado en un momento de agonía que nunca terminaría. El conductor sabía que estaba muerto, sabía que esto era el infierno, y todavía no podía dejar de gritar, no podía rendirse a la inconsciencia o al alivio del olvido. Gustavo pasó junto al camión volcado, tan cerca que pudo sentir el calor del fuego contra el lado de su propio vehículo. A través de las llamas vio el rostro del conductor atrapado. Vio sus ojos fijos en él con una súplica terrible, un ruego silencioso de ayuda que Gustavo no podía proporcionar. Y luego estaba más allá, los gritos desvaneciéndose detrás de él mientras se adentraba en la curva maldita propiamente dicha. Los vehículos de emergencia y sus ocupantes desaparecieron como si nunca hubieran existido, y Gustavo se encontró solo en la oscuridad de la curva, temblando tan violentamente que apenas podía controlar el camión. Más tarde, cuando investigó el historial de accidentes de la curva maldita, encontró el registro del incidente del 23 de junio de 1985. Un conductor llamado Fernando Soto había muerto exactamente como el oficial fantasma había descrito, atrapado en su camión volcado mientras se quemaba vivo. Los informes decían que había tomado casi 20 minutos para que llegara ayuda y otros 10 minutos para extinguir el fuego lo suficiente como para alcanzar el cuerpo. 20 minutos de agonía consciente, de saber que estaba muriendo de la manera más horrible imaginable. Y aparentemente, esos 20 minutos nunca habían terminado realmente para Fernando Soto. Estaba condenado a revivirlos cada noche, con espectadores fantasmales, incapaces de hacer nada más que observar su sufrimiento interminable. Gustavo nunca volvió a pasar por la curva maldita. Pero a veces, en sus pesadillas, todavía podía escuchar esos gritos, todavía podía ver esos ojos suplicantes mirándolo a través de las llamas, todavía podía sentir la culpa aplastante de haber pasado sin ayudar a alguien que sufría tan terriblemente, incluso si ese alguien había estado muerto durante décadas. Séptima historia: la oferta. La última historia comienza con un camionero llamado Daniel, quien había escuchado todas las historias anteriores sobre la curva maldita. A diferencia de los otros conductores cuyas experiencias hemos seguido, Daniel era un escéptico que creía que había explicaciones racionales para cada aparición y cada encuentro extraño reportado en esa sección de carretera. Fenómenos electromagnéticos, gases que causaban alucinaciones, fatiga extrema combinada con sugestión. Daniel tenía teorías para todo, pero Daniel también era curioso. Era el tipo de persona que necesitaba probar las cosas por sí mismo, que no podía simplemente aceptar las advertencias de otros sin verificación personal. Entonces, cuando se le dio la opción de tomar una ruta alterna que añadiría 4 horas a su viaje o pasar por la curva maldita a la medianoche, eligió deliberadamente la curva. Quería ver con sus propios ojos qué había de cierto en todas estas historias supuestamente aterradoras. La curva lo recibió con una quietud antinatural. No había viento moviendo los árboles, no había animales cruzando la carretera, ni siquiera el parpadeo de luces de otros vehículos en la distancia. Era como si este pedazo de tierra existiera en una burbuja separada del resto del mundo, aislado y esperando,
Daniel conducía con confianza, tarareando para sí mismo, revisando ocasionalmente su teléfono para la hora. Medianoche exactamente mientras entraba en la primera curva del segmento maldito. Perfecto. Si algo iba a pasar, debería ser ahora, en la hora más oscura, en el momento más estereotípicamente embrujado posible. Durante los primeros 5 minutos no pasó nada. Daniel comenzó a sentirse justificado en su escepticismo. Todo esto era obviamente un mito perpetuado por conductores supersticiosos con demasiada imaginación y no suficiente educación científica. Entonces su camión se detuvo. No fue un problema mecánico gradual. El motor simplemente dejó de funcionar de un segundo al otro, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Todas las luces se apagaron simultáneamente, sumergiendo a Daniel en una oscuridad tan completa que no podía ver su propia mano frente a su rostro. Incluso los displays digitales del tablero se habían apagado, algo que no debería ser posible si la batería todavía funcionaba. El primer pensamiento de Daniel fue que había perdido toda energía eléctrica de alguna manera. Pero eso no explicaba por qué su reloj de pulsera también se había detenido, congelado exactamente a medianoche, o por qué su teléfono no encendía cuando presionaba el botón de poder. Interesante, murmuró Daniel para sí mismo, más intrigado que asustado. Claramente había algo inusual sobre el campo electromagnético en esta área. Tendría que investigar esto más a fondo cuando regresara a la civilización. Entonces escuchó la voz. No venía de ninguna dirección en particular. En cambio, parecía emanar del aire mismo, de los asientos, del metal del camión, como si todo a su alrededor estuviera vibrando con palabras que no podían ser habladas por una garganta humana. Al fin, alguien que viene voluntariamente, alguien que busca entender en lugar de solo temer. Eres raro entre tu especie, Daniel Ortega. Daniel sintió su primer verdadero escalofrío de miedo, pero lo empujó hacia abajo. Había una explicación racional para esto también. Infrasonido, quizás. Frecuencias tan bajas que hacían vibrar objetos de maneras que el cerebro interpretaba como voz. ¿Quién eres?, preguntó en voz alta, manteniendo su tono deliberadamente casual. ¿Es esto algún tipo de truco? La voz se rió, y el sonido hizo que las ventanas del camión se agrieten levemente con la resonancia. ¿Un truco? Oh, Daniel, si supieras cuánto trabajo ha tomado construir este lugar, cuántas vidas se han sacrificado para mantenerlo. Esta curva no es solo carretera, es un nexo, un punto de encuentro entre los mundos, y yo soy su guardián y su prisionero, su creador y su víctima. Las luces del camión parpadearon de vuelta a la vida, pero no mostraban la carretera como debería ser. En cambio, Daniel podía ver figuras de pie a lo largo del arcén, docenas de ellas, cientos quizás, todas mirando hacia su camión con expresiones que variaban desde súplica hasta odio. Reconoció algunas de las descripciones de las historias que había oído. El niño con la cabeza torcida, la mujer de blanco con su vestido manchado de sangre, el hombre ardiendo eternamente. «Estas son mis almas», dijo la voz. «Mis compañeros. Algunos vinieron aquí por accidente, otros, como tú, vinieron buscando. Todos permanecen porque eso es lo que este lugar hace. Atrapa, contiene, preserva en perpetua agonía aquellos momentos finales de terror y arrepentimiento». Daniel trató de arrancar el camión de nuevo. La llave giraba, pero el motor no respondía. Estaba verdaderamente atrapado aquí. «No tengas miedo», continuó la voz y ahora sonaba casi amable. «Te he traído aquí por una razón. Tengo una propuesta para ti, Daniel. Una oferta que no muchos reciben. No estoy interesado en ofertas de lo que sea que seas», dijo Daniel, aunque su voz temblaba ahora, su confianza científica desmoronándose frente a una realidad que desafiaba toda explicación racional. «Escucha primero, decide después. He estado atrapado aquí por más tiempo del que tu civilización ha existido.
Este lugar era sagrado mucho antes de que construyeran una carretera sobre él, mucho antes de que los españoles llegaran con sus cruces y sus rezos. Era un lugar de poder, de sacrificio, de comunicación con lo que yace más allá del velo. Las figuras fuera del camión comenzaron a moverse más cerca, presionando sus rostros contra las ventanas. Daniel podía verlos con claridad terrible ahora. Cada herida que los había matado, cada momento de su muerte congelado en su carne como una fotografía. Estoy cansado, Daniel, cansado de coleccionar almas, cansado de mantener este lugar funcionando. Quiero irme, quiero finalmente descansar. Y para hacer eso, necesito un reemplazo. Alguien que tome mi lugar, que se convierta en el nuevo guardián de esta curva maldita. Daniel sintió como si su sangre se hubiera convertido en hielo. Absolutamente no, ni en 1.000.000 de años. Pero considera lo que estoy ofreciendo, poder real, la capacidad de tocar las mentes de los vivos, de manifestar tu voluntad en el mundo físico. Todo lo que has buscado entender sobre la realidad, todos los misterios que tu ciencia no puede explicar, estarían abiertos para ti. Y solo tendrías que permanecer aquí, mantener este lugar, coleccionar las almas de aquellos lo suficientemente tontos o desafortunados para morir en tu dominio. Eso es monstruoso, dijo Daniel. Estás hablando de condenar a personas a sufrimiento eterno. ¿Y qué es la vida sino sufrimiento temporal? Al menos aquí, ese sufrimiento sirve un propósito. Alimenta el nexo, mantiene el velo delgado, permite que aquellos con la voluntad suficiente atraviesen entre mundos. Este lugar es necesario, Daniel. Siempre ha sido necesario. La única pregunta es, ¿quién lo dirigirá? Las figuras fuera del camión comenzaron a golpear las ventanas ahora, sus puños dejando grietas en el vidrio con cada impacto. Daniel podía ver sus bocas moviéndose, todos rogando algo diferente. Algunos pedían liberación. Otros pedían que alguien más compartiera su sufrimiento. Y algunos simplemente gritaban, más allá de cualquier pensamiento coherente, perdidos en su trauma repetido. «Si rechazas mi oferta», dijo la voz, y ahora había una amenaza definida en su tono, «simplemente te convertiré en una más de mis almas recolectadas. Tu camión se estrellará, morirás de manera violenta y dolorosa, y pasarás la eternidad reviviendo esos momentos finales. O puedes aceptar, tomar mi lugar y al menos tener agencia, tener poder. La elección es tuya». Daniel miró las caras desesperadas presionadas contra sus ventanas. Miró la carretera adelante que se retorcía imposiblemente sobre sí misma, creando geometrías que no deberían existir. Pensó en todas las explicaciones científicas que había tenido listas, todas las teorías racionales que se habían evaporado frente a esta realidad imposible, y tomó una decisión. «No», dijo, su voz firme a pesar del terror que sentía. «No voy a condenar a otros al sufrimiento solo para salvarme a mí mismo. Y no voy a perpetuar este ciclo. Si la única manera de salir de aquí es volverme un monstruo como tú, entonces prefiero morir». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso las figuras golpeando las ventanas se detuvieron, congeladas en medio de sus acciones. La voz, cuando habló de nuevo, sonaba sorprendida. «¿En serio? En todos los siglos que he hecho esta oferta, ninguno ha rechazado antes. Los que he atrapado ruegan por liberación a cualquier costo. Y ahora vienes tú, tan seguro en tu moralidad, tan dispuesto a sufrir eternamente en lugar de comprometer tus principios». Las luces del camión comenzaron a parpadear erráticamente. Las grietas en las ventanas comenzaron a propagarse, formando patrones web que amenazaban con hacer que todo el vidrio se desmoronara. «Muy bien, Daniel Ortega. Has hecho tu elección. Vamos a ver si tu convicción permanece cuando estés ardiendo, cuando estés ahogándote, cuando estés siendo aplastado lentamente bajo toneladas de metal retorcido.
Vamos a ver si tu preciosa moralidad sobrevive el primer siglo de tormento ininterrumpido. El camión comenzó a moverse sin que Daniel tocara los controles. Se aceleraba más y más rápido, dirigiéndose directamente hacia el borde de la carretera, donde los árboles esperaban con ramas como brazos hambrientos. Daniel podía ver el accidente que venía, podía visualizar exactamente cómo terminaría, y cada parte de él gritaba que aceptara la oferta, que salvara su vida incluso al costo de su alma. Pero no lo hizo. Cerró sus ojos y esperó el impacto. Cuando Daniel abrió sus ojos de nuevo, era de día. Su camión estaba estacionado tranquilamente en el arcén, justo más allá del final de la curva maldita. El motor estaba funcionando normalmente. Su teléfono mostraba la hora, 12:15 AM. Solo 15 minutos habían pasado desde que había entrado en la curva. No había figuras afuera de sus ventanas, no había grietas en el vidrio, y no había evidencia de que nada inusual hubiera ocurrido en absoluto. Pero Daniel sabía la verdad. Podía sentir algo diferente dentro de él, como si una parte de su alma hubiera sido marcada o cambiada de alguna manera fundamental. Y cuando miró hacia atrás, hacia la curva maldita en su espejo retrovisor, vio una sola figura de pie al borde de la carretera. Era un hombre alto, vestido con ropas que parecían de otra era, observando el camión de Daniel con lo que podría haber sido respeto o podría haber sido frustración. Y mientras Daniel miraba, el hombre levantó una mano en lo que podría haber sido un saludo o una advertencia. Luego desapareció, y Daniel fue dejado con la abrumadora certeza de que aunque había escapado de la curva maldita esta vez, el lugar lo recordaría. Y si alguna vez regresaba, si alguna vez se atrevía a cruzar ese tramo de carretera de nuevo, la oferta sería renovada, y su resolución sería probada una vez más. Estas son las 7 historias de camioneros que pasaron por la curva maldita y vivieron para contarlo, aunque cada uno fue cambiado por la experiencia de maneras que nunca podrán olvidar completamente. Son historias que se susurran en paradas de camiones tarde en la noche, que se comparten entre conductores como advertencias o como prueba de que hay cosas en este mundo que desafían explicación. Lugares donde las reglas normales de la realidad se doblan y se rompen. Si alguna vez te encuentras en tu propio viaje pasando por una carretera que se siente equivocada de alguna manera, que lleva consigo un peso de historia y tragedia que puedes sentir incluso si no puedes verlo, recuerda estas historias. Mantén tu velocidad. No te detengas por ningún pasajero que puedas ver, no escuches las voces que puedan llamarte, y por el amor de todo lo sagrado, no aceptes ninguna oferta que pueda ser hecha, sin importar cuán tentadora pueda parecer. Porque algunos lugares en este mundo están hambrientos, y algunas carreteras no te llevan hacia tu destino, sino hacia algo mucho más oscuro y permanente. Y ahora que has escuchado estas historias, tengo que preguntarte, ¿has pasado alguna vez por un lugar que se sentía maldito? ¿Has experimentado algo en las carreteras que no puedes explicar? Cuéntame en los comentarios abajo, porque estas historias solo pueden crecer más fuertes cuando son compartidas, cuando más voces se añaden al coro de advertencia que rodea lugares como la curva maldita. Si disfrutaste estas historias de terror, no olvides suscribirte al canal para más contenido perturbador que te mantendrá despierto en las noches. Dale like a este video si sentiste los escalofríos recorriendo tu columna y comparte con alguien que se atreva a escuchar. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esto? ¿Hay alguna carretera maldita en tu región que debería conocer? Cada lugar tiene sus historias oscuras, sus tramos de asfalto donde la muerte ha dejado su marca indeleble. Quizás tu historia sea la siguiente que deba ser contada. Recuerda, las mejores historias de terror no son las inventadas de la nada,
sino las que se basan en la realidad, en esos momentos cuando la línea entre nuestro mundo y algo más allá se vuelve peligrosamente delgada. La curva maldita puede ser solo una historia, o puede ser uno de muchos lugares donde esa línea casi desaparece por completo. La única manera de saberlo con certeza es experimentarlo tú mismo. Pero después de lo que has escuchado hoy, ¿realmente quieres arriesgarte? Hasta la próxima historia, conductores. Mantente seguro en las carreteras. Y si alguna vez ves un niño parado solo en el arcén de una curva oscura a medianoche, o una mujer de blanco pidiendo aventón, o cualquier otra cosa que tu instinto te dice que no es completamente natural, solo sigue conduciendo. No mires atrás, porque algunas cosas, una vez que las invitas a tu vida, nunca realmente se van.